es lo que dijo el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. ¿Qué dijo? Un profesional común y corriente puede comprar un departamento en Miami en vez de Santiago. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué generó tanta polémica esto? A ver, chiquillos, ¿por qué? Aquí hay dos cosas. Una sí y una no. A ver. Si uno mira la frase en su contexto, dice, miremos el factor de costo de los departamentos, que es donde primero uno para saber el costo. Ya. Tiene razón don Juan Sutil cuando dice que los departamentos en Santiago de Chile, en Chile, son más caros que Miami. Le doy la razón. Así, son más caros. Derecho. ¿Son más caros? Son más caros en Chile. Mira. Es más caro en Chile que en los Estados Unidos. En donde no le doy la razón Ya, es dígame. un profesional común y corriente por lo siguiente. Porque de acuerdo al sistema de visas, en la comparación, si uno va a comprar un departamento allá, uno podría. Ya. No vaya, pero tiene que llevar a lo menos $200.000 en efectivo para la compra de un departamento en Miami. Es decir, tú con 200.000 te comprarías un departamento que en Chile más o menos te costaría 400.000. Esa es la proporción. Y usted acaba de dar en la clave, porque la pregunta que uno tiene que hacerse de inmediato es, a ver, para yo comprarme un departamento en Miami, yo tengo que tener la plata al contado. A menos que yo sea ciudadana estadounidense. O con visa de inversionista. O inversionista, por cierto, pero yo estoy pensando en una persona común y corriente. Una persona común y corriente en Chile no es inversionista. El inversionista ya no es una persona común y corriente porque no muchas personas se dedican a hacer inversiones. Vuelvo al raciocinio. Que me da risa porque, claro, la son muy persona común y corriente que no es ciudadana norteamericana, ¿no? Tiene que pedir, o sea, que si lo fuera tendría que pedir un crédito. Sí. Pero como no vamos a poder pedir un crédito a ningún banco norteamericano, tenemos que llevar la plata chin chin. Y yo pregunto, ¿quién en Chile tiene $200.000 chin chin para comprarse un departamento? Es que si nosotros fuéramos asesores de Juan Sutil, que ha venido a este programa gentilmente y ha estado en nuestra entrevista, sin duda, claramente lo hubiésemos dicho. Que el concepto, como decías tú, Ligardo, común y corriente. Exacto. No aplica. No aplica. De hecho, no aplica desde el punto de vista que este es un gran problema de la sociedad chilena. Profesionales con 10 años de experiencia laboral no tienen acceso muchas veces al crédito justamente para una vivienda en distintos sectores de la capital o del país. Mira, la declaración completa es bien interesante. La hizo en Radio Universo y dice, hay chilenos de todo tipo, medianos, chicos o grandes, que han tomado la decisión de quizás, de quizás tener sus ahorros en otro lugar. Es cuestión de ver las ofertas de departamentos en Miami. Y ahí es cuando dice, en el fondo, que un profesional común y corriente puede tener sus ahorros en otro país, puede comprar un departamento en vez de en Santiago, en Miami. ¿Por qué no? Aquí claramente, ojo que no se le estaba consultando por la realidad chilena versus la realidad de Miami. Estaban hablando de justamente el costo de la vida, el fenómeno del dólar a 1.000 pesos. Y hay algunos que dicen, que hacen el análisis posterior, yo los invito a ustedes dos también a hacerlo, de si esto tiene o no relación finalmente con lo que está pasando en Chile a nivel de incertidumbre por el tema constitucional y otras cosas más. Es decir, ¿cuáles son los incentivos que están teniendo los profesionales chilenos para justamente dejar su plata en Chile? Ese es un poco, diría yo, que es la polémica, el punto de conflicto, más allá de la comparación. O digámoslo de manera directa. Que de común y corriente no. O digámoslo de manera directa. ¿Hay personas que tienen capital que lo están sacando de Chile? La respuesta es sí. Pero es que ese es otro tema. Ese es el tema. No, pero es que espérame. Pero es que sí, estoy de acuerdo. Pero es que acá estamos hablando nuevamente de las personas comunes, profesionales comunes y corrientes. Yo quiero tocar lo siguiente. Cuando estamos hablando de la reforma tributaria, ¿qué aprendimos con este tema de la reforma tributaria? Que apenas 3% de los chilenos y chilenas, o de las personas que viven en este país, hablemoslo así, porque todos pagan impuestos, los que pagan impuestos, ganan sobre 4 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que solo un 3% de personas, teóricamente, podrían llegar a reunir 200 millones para comprarse un departamento de manera al contado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Depende del nivel de gasto. ¿Qué es lo que me pasa a mí con esta definición que hace el presidente de los empresarios? Que normalmente lo que se le critica a la élite chilena, ya sea económica o política, es su desconexión con la realidad. Porque la realidad es que la mayoría de las personas que habitan este país, partiendo por la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana 400.000 pesos. Dato duro. El 95% de las personas, o 97 mejor dicho, gana menos que esa cantidad de dinero. O sea, no paga impuestos por sus ingresos.
Eso es. Solo el 11% de los chilenos y chilenas gana 1.300.000 pesos. Y yo le voy a preguntar a usted, con 1.300.000 pesos, ¿le da para juntar 200 millones para ir a comprarse un departamento en Miami? Pero esa es la pregunta. Ya, pero entonces estamos de acuerdo entre los tres entonces que una cosa es el tema de fondo al que quizás quería apuntar Juan Sutil. Habría que preguntarlo, ojalá si quiere llamarnos y explicarnos, bienvenido sea. Y es que, claro, el tema de fondo con respecto al capital, a qué están haciendo las personas con fortuna o no tanta fortuna, pero que estarían decidiendo por razones internas llevar su plata a otro lado. Y otra es la desafortunada comparación cuando dice profesionales comunes y corrientes. Porque yo insisto, hay personas que son profesionales, profesores, periodistas. Aquí estamos. No, pero me refiero a personas que son profesionales, pero cuyos sueldos son muy bajos. Exacto. Y muchas veces lo que se alega en términos de acceso a los créditos es eso, que tienes sueldos tan malos en el principio al menos de tu carrera laboral, siendo profesional, porque hay otro tipo de carreras técnicas o de labores, oficios, que puede ser que te vaya mejor. Claro. Pero hay profesión. Por eso generalizar, esta falacia es muy potente, es muy contundente. Porque profesionales no son solamente abogados, médicos, ingenieros comerciales y civiles. Es un espectro muy amplio y si convenimos que los sueldos son malos, ese es uno de los principales problemas que tienen muchos, el acceso al crédito, es una realidad chilena. Claro. Francesco apunta al corazón de lo que es el sistema económico de Chile, que se ha fortalecido es por el esfuerzo que hacen las personas para adquirir su bien. Hacen un esfuerzo notable, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Quiero contarles que las propiedades en Miami son caras desde hace 5 años. ¿Por qué son caras desde hace 5 años? Desde la crisis subprime, el año 2008, se desplomaron todas las propiedades en los Estados Unidos, particularmente en Miami. Pasada la crisis subprime del 2008, con el advenimiento, gente que tenía recursos económicos en Venezuela, gente que tenía recursos económicos en Colombia, gente que tenía recursos económicos en Ecuador, en Centroamérica, se han ido a Miami y han comenzado a comprar departamentos y se han encarecido. Un departamento con 2 habitaciones, 2 baños, desde $200.000. Que son 200 millones de pesos si pensamos que el dólar está casi a 1.000 pesos. Y haz la cuenta aquí, Ahora, yo lo que digo es, Chile en términos de compra de departamento y de casa es caro. No lo disfracemos. No lo disfracemos. Carísimo. O sea, si Sutil tiene en la cabeza es que le dijeron cuánto están allá los departamentos, es más barato hoy algunos departamentos en Miami que los de... O sea, una buena oportunidad de negocio, dice. Pero que espérese un ratito, es que quiero volver a ver, ¿qué es lo que le pasa a las personas y por qué este tipo de comentarios a algunos les irrita tanto? Porque uno recuerda, pero levántense más temprano para llegar al consultorio, pues para que tengan hora. Levántense más. Pero es que las personas van a hacer vía social al consultorio. ¿Se acuerdan ustedes? O compren flores ya que están más baratas. Están más baratas las flores. Las flores habían bajado. ¿Se acuerdan? En el IPC se había visto que típico que los productos bajan, algunos bajan y otros suben. Las flores habían bajado. ¿Y qué dice el ministro de Hacienda de la época, Felipe Larraín? Aprovechen a comprar flores que están baratas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No es una crítica personal a ellos, sino que es que la élite, que no es solo, ojo, que la gente dice, no, la élite es solamente de derecha o de izquierda. No, hay élite de derecha e izquierda. La élite es aquella que detenta los privilegios. Es así. Nosotros somos privilegiados. O tiene capacidades de influir de manera mucho más contundente en las decisiones públicas. Exacto, la élite política, por ejemplo, la que tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de influir, etcétera. No, y la empresarial también tenía. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? O organizada. ¿Qué es lo que le pasa a las personas? Dicen, pero ¿por qué esta desconexión con la realidad? Si yo no me levanto más temprano porque voy a hacer vida social al consultorio. Es que yo no tengo para juntar 200 millones porque con suerte llego a fin de mes. Porque esa es la realidad del 97% de las personas. Ahora, dicho sea de paso, Mirna, en esas frases que tú recordaste de un grupo importante de ministros de la época, viene el estallido social y salen todos. Pero espérate. Por un desprestigio del tema público. Me acordé de otra, la del ministro... Recuérdame el nombre, porfa, del ministro de Educación que dice que hay que hacer una kermés para arreglar. Varela, el ministro Gerardo Varela, ¿no es cierto? Que dice, bueno, pero hay que hacer una kermés. Y cuando dijo que mis hijos son unos campeones, pero espérese, ¿te acuerdas? Pero para recordarle, ¿se acuerdan la frase? Hay que hacer una kermés para arreglar toda la fisura que se está lloviendo a la sala de clase. En un país que se hacen bingos para sortear problemas del cáncer y familiares. Pero por eso te digo, entonces este tipo de comentarios, ¿sabes lo que pasa? Que hay que ser muy cuidadoso cómo se dicen las cosas en Chile. Porque por eso yo te decía que no le recomendaríamos decir algo así. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la reforma tributaria, lo que estamos hablando hoy día, nos está demostrando cuán desigual es Chile, pues. Si ustedes, ¿cómo no va a ser desigual si solo 3 millones de personas van a poder tener afectación en esa reforma? Porque les va, 3%. Quiero decir, 3% que ganan
sobre 4 millones de pesos van a recién a sentir algo de la reforma tributaria. Ese es el país que tenemos. No, y eso ingreso por planilla, porque muchas personas en Chile que tienen plata, digamos, y bienvenidos, es legítimo, obvio, ni siquiera están en ese grupo. Porque graban impuestos por otras cosas, las inversiones, qué sé yo. No, mira, sí, es un temazo, yo insisto, son dos cosas distintas. Una, que es válida discutir qué está pasando en Chile con la plata, qué está pasando con la gente que tiene plata, que puede meterle plata a proyectos, que puede mover cosas, y si se la está llevando afuera es una mala noticia para Chile. Y razones hay varias. Claro. Ustedes me dirán política, algunos dirán histórica, otros dirán de contingencia, el tema constitucional, la reforma tributaria. Pero aquí la frase para llevarnos a ese terreno es la desafortunada, ¿no? Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú crees que este tipo de comentarios, ¿no? Que se dicen de manera relajada, no es que en este caso Juan Sutil haya llegado con una idea, ¿no?, de que iba a hablar de este tema? Esto es parte de una conversación y una entrevista. Van generando esta distancia, ¿no?, entre un mundo que se ve muy alejado, ¿no es cierto?, del ciudadano de a pie. Hablemos de, en este caso, es el presidente ni más ni menos que de una de las agrupaciones empresariales más importantes de Chile, que es la CPC. A mí me parece que el ejemplo no era el adecuado. Claro. Es decir, el ejemplo no es adecuado porque efectivamente un profesional, como él dice, común y corriente, ¿cuánto es un profesional común y corriente? Pongámoslo 700.000, 800.000, 1 millón. No genera... Llevémoslo hasta 1.500.000. Llevémoslo hasta 1.500.000. Estiremos hasta allá. Ya. Una persona con 1.500.000 no tiene la capacidad de ahorro para irse a comprar de oportunidad un departamento en Miami. Además, porque para solo pagar el pasaje te tendría que encalillar. Mira la cosa, ya. Oye, comencemos con el pasaje, que no es barato. Libardo, ¿no habrá alguien en Miami mirando el programa que nos quiera llamar? Es que sería interesantísimo. Por favor, ¿cuánto cuesta un departamento en Miami? Pero de 200.000 dólares hacia arriba. Les quiero contar una cosa. A ver. Se venden más casas en la Florida que departamentos en Miami. Eso es una de las cosas. Recordemos que la concepción de la Florida es un estado receptor de estadounidenses, canadienses y también de parte importante del flujo de Latinoamérica. Entonces, ¿dónde se ha encarecido? Porque mucha gente con recursos, no solamente de Chile, sino, ya vuelvo y reitero, Colombia y Venezuela han comprado cantidad enorme. Exacto. Y no le han preguntado dónde saca la plata, por cierto. No le han preguntado. Oye, no le han preguntado. Yo entiendo que esta noticia está generando una cantidad de memes, pero así ya se va a llevar el récord. Porque los chilenos evidentemente también tenemos buen humor a veces, digamos, y la verdad es que como la comparación genera rechazo, ya que está de moda la palabra, justamente se está llenando de memes en contra básicamente de lo que estamos hablando acá. Si es evidente, el chileno se frustra, se siente no solamente distante de esa clase política o empresarial que dice estas cosas, sino derechamente se genera rabia. Se genera justamente lo que supuestamente queremos enfrentar con el proceso constituyente y con los cambios en este país, volver a hacer un pacto social distinto. Bueno, esto se viene abajo por frases como Chiquillos, pero por ejemplo, les pregunto, ustedes cuando vieron la noticia, ¿qué cara pusieron? A ver, ¿qué dijiste, Libardo? Yo dije ¿Otra metida de pata? No, dije, ¿qué dijiste? Tiene sí y tiene no, ya. Como dije al comienzo. Dije, tiene razón en el sentido de decir, si la comparación es que Chile es muy caro en bienes inmuebles, tiene razón. En donde no tiene razón es que no le alcanza un... Es que por eso te digo, ¿y tú, Francesco, qué dijiste? A ver. No, este no es un meme, un emoticón, este que te pone la mano en la cabeza. Exacto, diciendo no. ¿Y sabes qué? Porque al final de cuentas, yo no sé, tú, Francesco, ¿te has preocupado de decir, sé que voy a hacer una inversión en Miami? No he revisado las ofertas en Miami. Yo tampoco, porque yo soy súper realista, pues si al final de cuentas son muy pocas las personas que, insisto, pueden tener un ahorro por eso de 200 millones, porque eso, así, es que eso es que es súper simple. Tienes que tener la plata al contado para comprarte un departamento allá afuera. Entonces, ni siquiera puedes comprártelo acá adentro, porque no te da el sueldo, no alcanza. No da, o sea, tendría que ser un porcentaje. Cada vez va a dar menos, efectivamente no se hacen políticas de compra de suelo, y te voy a poner otro ejemplo, y otro ejemplo más. Esas personas que ganan 4 millones de pesos, usted dice, es harto, por supuesto que en un país donde el sueldo mínimo va a llegar a 400.000, es mucha plata. Pero pensemos en una familia de 4 integrantes o 3 hijos. Ya. Cuando en Chile tú tienes que pagar por los... o sea, si quieres llevarlo a un colegio privado, tienes que pagar, ¿no? Si tú quieres estar en una ISAPRE y no en FONASA, tienes que pagar mucho más, ¿no es cierto? Es decir, quiero decir que con 4 millones una familia promedio en Chile gasta mucho en salud y educación.
Se gasta tiene mucho, 3 hijos mucho. en colegio o universidad, se le lleva el 50% del... Exactamente, usted lo acaba de decir. Entonces la pregunta es, ¿qué margen te queda de ahorro? Ninguno. O sea, con suerte te queda para pedir un crédito hipotecario y que te lo den ahora con tasas mucho más altas que, por cierto, hace un año. Y más encima, apenas a 20 años, que es lo que está pasando con la mayoría de los bancos, ¿no? Entonces, la verdad es que nuevamente me pregunto y digo, yo creo que este tipo de frases hay que cuidarlas. Y hay que cuidarlas porque generan de manera, yo diría, bien natural, y no necesariamente porque haya resentimiento ni nada por el estilo, que sin duda lo puede haber, pero generan animadversión, porque da la sensación de que tú estás en un mundo paralelo o que vives en un país distinto al país donde tú vives. Ahora, son malas las metáforas, muy malas las metáforas cuando uno pone al trabajador, cuando uno pone al profesional y uno lo pone a comparar. Son muy malas. También digo, miren los medios de comunicación y están llenos de avisos de venta de propiedades en los Estados Unidos. Desde que miró una parte y dijo, se entusiasmó ahí. Es que por lo mismo, estamos de acuerdo. Hay un tema de fondo y otra que es la frase que es muy desafortunada y genera rabia, molesta. Chiquillos, ¿les voy a hacer la siguiente pregunta? Porque tenemos más.